Bueno, yo les voy a hablar sobre la regulación endócrina del metabolismo hidrosalino y cómo influye en este metabolismo hidrosalino el sistema renina-angiotensina, la aldosterona y las catecolaminas. Como ustedes saben, frente al aumento de la presión arterial, aumenta la presión hidrostática renal. Eso va a provocar entonces una disminución en la actividad de los transportadores tubulares de sodio, lo cual va a llevar a una disminución en la reabsorción de sodio, un aumento en la excreción del mismo con un aumento en la excreción de agua. De esa manera disminuye la volemia y se restablecen los valores normales de presión arterial. El riñón es fundamental en regular la presión arterial a través de la regulación de los niveles de sodio y agua. Y existen factores parácrinos como la angiotensina 2, el óxido nítrico, las prostaglandinas o la insulina 1, que están regulando estos mecanismos y por ende regulan la presión arterial. El riñón es fundamental en regular la presión arterial a largo plazo. El riñón lo que hace es mantener la presión arterial dentro de un rango estrecho mediante el mecanismo de presión natriuresis. Este mecanismo es un sistema que lo que hace es controlar la presión a largo plazo. Frente a un aumento agudo en la presión de perfusión renal, se produce un aumento en la excreción de sodio y reducción en la reabsorción de sodio. Ahora, si esta curva se desplaza hacia la derecha, se produce entonces una hipertensión debido a una excreción alterada de sodio o a un aumento demasiado excesivo de la absorción de sodio. Existen factores que van a influenciar en esta curva de presión natriuresis y que es la susceptibilidad genética, el consumo alto de sodio, así como el consumo bajo de potasio, el sistema de angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático y la pérdida de la función renal. De estos factores, el sistema de angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático son los principales reguladores de la reabsorción de sodio. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? El sistema de angiotensina se inicia con la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1 por la actividad principalmente de la renina, aunque puede haber otras enzimas que participen en esta reacción enzimática. La renina se encuentra localizada, está almacenada en los gránulos dentro de las células juxtaglomerulares. Esta es una microscopía, una foto tomada con un microscopio electrónico. Esto es el núcleo de la célula y estos son los gránulos que almacenan renina. ¿Cuándo se va a secretar esta renina? ¿Cuándo se va a activar este mecanismo? Cuando haya una disminución en la presión arterial, una baja en la absorción de sodio, una disminución en la presión de perfusión renal o un aumento en la activación del sistema nervioso simpático renal. Pero la renina se produce a partir de un precursor que se denomina prorenina. La prorenina, que acá está esquematizada así, es una proteína, es una enzima, o sea, es un zimógeno en realidad, que cuando se activa se va a convertir en renina. La única diferencia entre prorenina y renina es un segmento de 43 aminoácidos, que es esto que ustedes ven acá representado en verde como si fuera una tapa, que ese segmento está tapando, está ocluyendo el sitio donde se une el angiotensinógeno para ser convertido en angiotensina 1. ¿Cómo se activa esta renina? O sea, ¿cómo se genera la renina a partir de la prorenina? Se activa por la actividad de proteasas que se encuentran en las células juxtaglomerulares, tales como la catepsina B, la tonina o la convertasa neuroendocrina 1. Lo que hacen es cortar este prosegmento y generar así la renina, la cual va a catalizar la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1.
Pero esa renina puede generarse también a través de la unión de la prorenina al receptor de prorenina. Y se denomina así porque este receptor que se encuentra en la membrana plasmática, su expresión es bastante ubicua, los niveles más altos están en el cerebro, el corazón y en placenta, puede unir tanto a la prorenina, que es esta que ustedes tienen acá, o a la renina. Cuando la prorenina se une a este receptor, se produce un cambio en la conformación que hace que este prosegmento ahora se corra del lugar y que quede libre el sitio de unión del angiotensinógeno para ser convertido en angiotensina 1. Si bien este receptor reconoce a la prorenina y a la renina, la afinidad es mayor por la prorenina. Pero ¿qué tiene de particular este receptor, incluso cuando se une la renina a él? Este receptor, como dijimos, cuando la prorenina se une a este receptor, va a llevar a la producción de angiotensina 1 y esto va a llevar a la producción de angiotensina 2 y se van a producir los efectos clásicos que ustedes ya conocen de angiotensina 2. Sin embargo, este receptor también puede interaccionar con otras proteínas, como por ejemplo con una bomba protón ATPasa, y de esta manera regula el pH en los lisosomas, o puede asociarse con el sistema Wnt, que es un sistema de señalización que está involucrado en lo que es la supervivencia y la proliferación celular, o puede interaccionar con la piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que conecta la glucólisis con el ciclo de Krebs. Pero lo interesante y quizás al mismo tiempo es preocupante y que explica a veces mucho de los efectos que se observan por la sobreactivación de este sistema, es que la activación de este receptor de prorenina produce la activación de las maquinasas o del factor de crecimiento tumoral o TGF-beta, que van a provocar efectos deleterios y que son independientes de la producción de angiotensina 2. O sea, la prorenina se une al receptor, lo activa y produce, desencadena esta señalización que va a producir proliferación, fibrosis, inflamación, estrés oxidativo. O sea, son todos efectos que son deleterios para la célula. Y si volvemos al sistema renina-angiotensina, decíamos que entonces el angiotensinógeno por la renina se convierte en angiotensina 1 y la angiotensina 1 luego va a ser convertida en angiotensina 2, principalmente por la enzima de conversión de angiotensina, pero también puede haber otras enzimas involucradas como la tonina, la catepsina B y G o incluso por la quimasa. Y la angiotensina 2 ejerce sus efectos presores y vasoconstrictores a través de la estimulación del receptor de tipo 1. También ejerce efectos hipertróficos, proliferativos, inflamatorios, etc. Y si vamos al riñón, la estimulación de los receptores de tipo 1 produce la disminución en el flujo sanguíneo renal, aumenta la resistencia de la arteriola eferente, aumenta la presión de filtración glomerular y aumenta la captación de sodio. Entonces, la angiotensina 2 contribuye de esta manera al aumento de la presión arterial porque reduce la pérdida de sal, ya sea porque reduce la tasa de filtración glomerular, porque estimula la absorción de sal a lo largo del nefrón, o también porque estimula la secreción de aldosterona, que como ustedes bien saben, esta hormona promueve la reabsorción de sal a nivel renal. Ustedes acá tienen representado el nefrón con cada una de sus porciones y aquí tienen representado en distintos colores los transportadores que están claves en cada una de estas porciones del nefrón y que van a participar en la reabsorción de sodio. Estos transportadores están ubicados en la parte luminal de las células que conforman cada uno de estos sectores del nefrón. Mientras que en la porción vasolateral va a estar ubicada la sodio-potasio ATPasa. La sodio-potasio ATPasa es una enzima que lo que hace es sacar sodio y entrar potasio a la célula.
Mientras que estos transportadores que están en la porción luminal lo que hacen es favorecer la entrada de sodio a la célula. Entonces, por un lado, estos transportadores favorecen la entrada de sodio a la célula, pero luego, en el lado opuesto, en el lado vasolateral, está la sodio-potasio TPasa, que lo que hace es sacar ese sodio a la sangre y de esa manera se produce entonces la reabsorción de sodio. Ya lo van a entender mejor en la próxima diapositiva con un esquema. Y por otro lado tenemos esta enzima que es la quinasa regulada por glucocorticoides y sodio de tipo 1 que participa también, es clave en la absorción de sodio. Y esta enzima está altamente regulada por la aldosterona en la porción más distal del nefrón. Entonces, si bien el mayor porcentaje de sodio ocurre en la porción proximal del nefrón, casi un 85% se reabsorbe allí, la mayor parte de la regulación de la absorción de sodio está presente en la porción distal. ¿Cómo ocurre la absorción de sodio que es promovida por la angiotensina 2 a lo largo del nefrón? La angiotensina 2 actúa a lo largo de todo el nefrón. En el asa ascendente de Henle, esto es lo que yo les decía antes, esta es la porción que está en contacto con la luz, donde están todos los transportadores de sodio ubicados, y en el lado opuesto, en la membrana vasolateral, tendríamos la sodio-potasio TPasa. Entonces, el sodio entra, pero luego es sacado a la sangre por la sodio-potasio ATPasa. Por ende, son fundamentales ambos componentes para que se produzca la reabsorción de sodio. ¿Cómo actúa la angiotensina 2? En el asa ascendente de Henle tenemos el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro, porque entran 2 cloruros por cada sodio y potasio, que es el que va a participar en la reabsorción de sodio. Este transportador está regulado por un lado por el óxido nítrico, porque el óxido nítrico lo que hace es producir GMP cíclico y el GMP cíclico inhibe la actividad de este transportador, por ende no se reabsorbe el sodio. ¿Pero qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 produce la secreción de interleuquina 1 que actúa sobre su receptor en las células intramieloides y estas células lo que hacen es inhibir la producción de óxido nítrico. Entonces, por un lado, la angiotensina 2 está inhibiendo este efecto del óxido nítrico sobre este transportador. Pero por otro lado, estimula los receptores de tipo 1, lleva a la producción de calcio y este aumento de la movilización de calcio produce un aumento en la actividad del cotransportador sodio-potasio-cloruro, permitiendo así la entrada de sodio a las células del asa ascendente de Henle. Por otro lado, lo que hace la angiotensina 2 es estimular a esta proteína, es una fosfodiesterasa que degrada el GMP cíclico. Entonces, de esta manera, la angiotensina 2 está promoviendo la absorción de sodio en el asa ascendente de Henle. En los túbulos contorneados proximales, donde es fundamental la actividad del transportador sodio-protón, que lo que hace intercambia sodio por protón, o sea, entra sodio y salen los protones. La estimulación de los receptores de tipo 1 también promueve un aumento en los niveles de calcio que van a llevar a la activación del NH3. Y en los túbulos contorneados distales, donde son fundamentales la actividad del transportador clorosodio, que es el blanco de los diuréticos tiacídicos, o el canal epitelial de sodio, que favorece la entrada de sodio, la angiotensina 2, a través de los receptores de tipo 1, produce la activación de una NADPH oxidasa, la NOx, que lleva a la producción de especies reactivas del oxígeno y de esa manera se activa el canal epitelial de sodio, produciendo la entrada de sodio. Por otro lado, la activación del receptor de tipo 1, no importa el mecanismo,
produce también la activación del canal sodio-cloruro. Este mecanismo es independiente del calcio. Entonces, de esta manera, la angiotensina 2, a través del receptor de tipo 1, está favoreciendo la entrada de sodio a los distintos tipos celulares del nefrón. Luego, la sodio-potasio ATPasa, que se ubica aquí en la membrana vasolateral, lo que va a hacer es sacar el sodio e ingresar potasio. Y de esta manera se produjo la reabsorción de sodio, lo cual finalmente va a llevar a un aumento en la volemia, debido a que para mantener la osmolaridad de los fluidos extracelulares y el volumen celular, la captación de sodio también va acompañada de retención de agua. Entonces, ese aumento de volemia va a producir finalmente un aumento en la presión arterial. Este es un ejemplo de la importancia que tiene el cotransportador sodio-protón en los túbulos proximales para que la angiotensina 2 produzca un aumento en la presión arterial y que por ende ya su sobreactivación produzca hipertensión. En este experimento lo que se hizo, se tomaron ratones a los que se les bloqueó el gen para el NH3 en los túbulos proximales. O sea, estos ratones no tenían posibilidad de captar sodio. Y se los comparó con ratones wild type, que sí tenían el NH3 expresado en los túbulos proximales. Fíjense que aquellos ratones que no tenían el NH3 presentaron una reducción en la presión arterial inducida por angiotensina 2. Y la curva de presión natriuresis sufrió un corrimiento hacia la izquierda, o sea, una mejora hubo en estos ratones que no tenían el NH3 en los túbulos proximales. Esto demuestra claramente que la angiotensina 2 induce hipertensión debido al aumento de la absorción de sodio en los túbulos proximales por el NH3. Esto lo comprobaron utilizando un inhibidor específico del NH3. El tratamiento con angiotensina 2 produce un aumento en la presión sistólica que es disminuido cuando se inhibe este transportador de sodio. Y por otro lado, también se comprobó la participación de los receptores de tipo 1 que están presentes en los túbulos proximales. Acá en este caso, nuevamente, se utilizó un modelo donde al ratón se le infunde angiotensina 2, eso produce hipertensión. Estos son ratones wild type y estos son ratones que no tienen el receptor de tipo 1 específicamente en los túbulos proximales. Entonces, fíjense cómo se reduce la presión arterial y nuevamente la curva de presión natriuresis sufre un corrimiento hacia la izquierda. Entonces, en los túbulos proximales, en conclusión, lo que está ocurriendo, que la angiotensina 2 a través del receptor de tipo 1 promueve la movilización de calcio y eso aumenta la actividad del NH3 favoreciendo la absorción de sodio. A su vez también este complejo que se forma entre el receptor de tipo 1 y la angiotensina 2 es internalizado y ahora tenemos angiotensina 2 intracelular que va a estimular la transcripción del NH3, haciendo que ahora haya mayor cantidad de NH3 en la membrana, favoreciendo así mayor entrada de sodio a la célula. Y por otro lado, los AT1 lo que hacen es, a través de un mecanismo que también depende del calcio, es aumentar la actividad de la sodio-potasio ATPasa, favoreciendo así entonces la entrada de sodio y la reabsorción de sodio. Todo esto entonces lleva a un aumento de reabsorción de sodio y por ende a hipertensión. Entonces, habíamos dicho que la angiotensina 2 reducía entonces la pérdida de sal y de esa manera contribuía a la hipertensión, reduciendo la tasa de filtración glomerular, estimulando la reabsorción de sodio a lo largo del nefrón, como les comenté, pero también estimulando la secreción de aldosterona. La aldosterona se sintetiza en las glándulas adrenales, específicamente en las células glomerulosas de la corteza adrenal por la actividad de la aldosterona sintasa. La angiotensina 2 a través del receptor de tipo 1
produce la activación de la aldosterona sintasa, la cual lleva a la producción de aldosterona. ¿Cuáles son los efectos principales de la aldosterona sobre la reabsorción de sodio? Por un lado, en el túbulo contorneado distal, lo que hace la aldosterona por interacción con el receptor de mineralocorticoide, o MR, estimula al transportador sodio-cloruro, favoreciendo la entrada de sodio y cloruro. Y a nivel de los túbulos colectores, lo que hace la aldosterona también por interacción del receptor de mineralocorticoide es estimular la transcripción del canal epitelial de sodio, favoreciendo así la entrada de sodio. La reabsorción de sodio inducida por aldosterona a través del canal epitelial de sodio inevitablemente va a conducir a la secreción de potasio, que va a ser impulsada por cambios en el potencial de membrana celular y por lo tanto va a producir la pérdida renal de potasio. Sin embargo, la secreción de potasio en esta porción sensible a la aldosterona es también una función del flujo luminal. Así, si el flujo luminal es bajo, la secreción de potasio va a ser baja. Se requiere de un flujo adecuado para que la secreción de potasio sea impulsada por el potencial de membrana. La angiotensina 2 lo que hace es disminuir la tasa de filtración glomerular y estimular la absorción de sal y agua en porciones del nefrón que están más arriba que los conductos colectores. Entonces, ambos efectos lo que van a hacer es conducir a tasas de flujo más bajas en el conducto colector y en consecuencia van a amortiguar estos efectos directos de la aldosterona sobre la excreción de potasio. Sin embargo, en situaciones de concentración de aldosterona excesivamente altas, como por ejemplo cuando ocurre una pérdida masiva de sangre o el uso de diuréticos, las nefropatías que provocan la pérdida de sal y el hiperaldosteronismo, se va a producir en esas situaciones una hipocalemia inducida por aldosterona. ¿Cómo regula la aldosterona la reabsorción de sodio? El principal sitio de regulación es a nivel de los túbulos contorneados distales, donde, como les dije, aumenta la actividad del canal epitelial de sodio y también del cotransportador sodio-cloruro. Sin embargo, la aldosterona también actúa a nivel de los túbulos proximales, aumentando la actividad del cotransportador sodio-protón y también aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa. ¿Cómo actúa la aldosterona? La aldosterona lo que hace es atravesar la membrana plasmática e interactúa con el receptor de mineralocorticoide que está en el citosol. Este complejo entre la aldosterona y el MR se va a traslocar al núcleo y aquí van a aumentar la transcripción de la SGK1, la quinasa regulada por glucocorticoides y sal. ¿Qué hace esta quinasa? Esta quinasa lo que hace es inhibir que el transportador, que el canal de sodio epitelial sea degradado. Entonces, si este canal no es degradado, va a haber mayor cantidad en la membrana y eso va a permitir una mayor absorción de sodio. La insulina también hace esto de aumentar los niveles, aumentar en realidad la actividad de la SGK1 y favorecer también la absorción de sodio. Este es un mecanismo que se denomina un efecto genómico, porque este efecto de aldosterona implica cambio en la transcripción de genes, en este caso del gen para la SGK1. Entonces, siempre que la aldosterona induzca cambios en la transcripción de genes, vamos a hablar de efectos genómicos y que son mediados por la translocación del receptor de mineralocorticoide unido a la aldosterona y esa translocación, este complejo es traslocado al núcleo. Pero existe otra proteína
que se llama RAC1. RAC1 es una subunidad de la NADPH oxidasa. Recuerden que la NADPH oxidasa es una enzima que favorece la producción de especies reactivas del oxígeno, que lleva a una situación de estrés oxidativo. RAC1 se activa cuando hay altos niveles de sal y también cuando hay altos niveles de angiotensina 2. RAC1, frente a esa situación, activa directamente el receptor de mineralocorticoides, o sea, el MR, potenciando también todo este efecto que estamos viendo, o sea, de modificar la transcripción de genes, fundamentalmente de genes que están involucrados en procesos inflamatorios, apoptóticos, proliferativos y fibróticos. Pero la aldosterona también ejerce efectos no genómicos, y cuando ejerce efectos no genómicos implican que no hay cambios en la transcripción de genes. Y en este caso, cuando ejerce efectos no genómicos, lo hace a través de la estimulación de este receptor, el GPR30, o también lo pueden ver como GPR solo o GPR1. Este es el receptor acoplado a proteína G de estrógenos. Este receptor, fíjense que es completamente diferente al MR. El MR es un receptor citosólico que tiene una estructura completamente diferente a este que solo está en la membrana plasmática. Este receptor puede interaccionar con otros receptores presentes en la membrana, como el receptor de tipo 1, o puede interaccionar con el receptor de factor de crecimiento epitelial, y en ese caso hay una potenciación sobre todo de la respuesta. Cuando el GPR se activa, va a producir la activación de los transportadores que participan en la absorción de sodio, pero también produce la generación de especies reactivas del oxígeno, produciendo así también efectos proinflamatorios, profibróticos y prooxidantes. Pero incluso, a pesar de estar este GPR, también se ha demostrado que el MR, o sea, el de mineralocorticoides, que estaba en el citosol, también puede estar anclado a la membrana, y en ese caso, cuando está anclado a la membrana, utiliza proteínas de scaffolding, que se llaman, como caveolina 1 o estriatina. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando llega la aldosterona puede interaccionar con el GPR1. Este GPR1 puede activar este MR o puede interaccionar con otros receptores que están en la membrana, como el del factor de crecimiento epidérmico o el del factor de crecimiento derivado de plaquetas o el receptor de crecimiento parecido al de insulina o incluso interaccionar con receptores tipo 1. O sea, pueden ocurrir una gran cantidad de eventos por interacción entre el GPR y otros receptores presentes aquí en la membrana. Y de nuevo, este efecto, que va a ser de tipo no genómico, porque no va a involucrar la transcripción de genes, pese a que está esto ignórenlo, va a llevar a un aumento en la actividad de los transportadores de sodio y también pueden provocar inflamación, fibrosis, proliferación, estrés oxidativa, según con qué tipo de receptor esté interaccionando. Entonces, la aldosterona va a producir sus efectos a través de vías genómicas, porque en ese caso va a estimular al receptor de mineralocorticoide, a través de vías no genómicas, donde va a involucrar al receptor de mineralocorticoide, como yo les mencionaba recién, o sea, porque el MR está anclado a la membrana, o puede llevar a cabo vías no genómicas que van a ser independientes del MR, y en este caso solo serían por activación del receptor de estrógeno, el GPR30. Cuando la aldosterona produce efectos genómicos, son efectos más a largo plazo, son efectos que aparecen a las horas o que pueden aparecer incluso días y persistir en el tiempo. Mientras que los efectos que son de tipo no genómicos, que no implican cambio en la transcripción de genes, son efectos más rápidos que se dan en minutos. Y
Y si volvemos a lo que es el sistema de angiotensina, no existe solamente un sistema de angiotensina circulante, sino que también existe un sistema de renina-angiotensina tisular e incluso uno intracelular, o sea, dentro de la célula. ¿Y cómo se produce este sistema de renina-angiotensina intracelular? Uno de los mecanismos es por internalización mediada por receptor. El receptor AT1 que está en la membrana interacciona con su ligando, la angiotensina 2, después de ejercer el efecto biológico, ese complejo es internalizado a la célula. E incluso una vez que está internalizado, puede este receptor inducir nuevas señalizaciones llevando a nuevos efectos o puede ser traslocado a mitocondrias o al núcleo. Positiva resumen la explicación de que exista un sistema renina-angiotensina intracelular. Entonces, aquí tiene representado el mecanismo de internalización del complejo entre el receptor y el ligando, que yo le mostraba, o sea, se internaliza y puede ser translocado al núcleo, puede ser translocado a la mitocondria o puede ejercer nuevos efectos incluso estando internalizado en endosomas tempranos. Y la otra forma de explicar este RAS intracelular es a través de la síntesis de novo de todos los componentes del sistema. Así, entonces, estos sistemas de angiotensinas tisulares o intracelulares ejercen efectos que son independientes del RAS circulante. O sea, ejercen efectos específicos en ese tejido o en esa célula donde son producidos. El riñón expresa todos los componentes del sistema renina-angiotensina. El sistema de angiotensina intrarrenal es crítico en la regulación de la reabsorción de sodio, en la hemodinamia renal y en la regulación de la presión arterial. Por ejemplo, las células del túbulo proximal expresan el angiotensinógeno, todos los componentes están presentes en los tipos celulares, pero esto lleva a la producción de angiotensina 2 que es secretada a la luz. Esta angiotensina 2 interactúa con el receptor de tipo 1 presente en las células proximales, produciendo la activación del transportador sodio-protón. Este complejo también es endocitado, induciendo nuevos efectos intracelulares. Por otro lado, la angiotensina 2, que fue producida en los túbulos proximales o la que se obtiene a través del filtrado glomerular o incluso la que se produce en los túbulos colectores, por estimulación del receptor de tipo 1, activa al canal epitelial de sodio. Y también estimula la producción de más renina. Esta renina es secretada y va a activar al receptor de prorenina que está presente también en el tubo colector. Y recuerden que este receptor de prorenina no solo va a llevar a la producción de angiotensina 1 y más generación de angiotensina 2, sino que también va a promover estas señales de transducción como la activación del TGF-beta o de las MAP-quinasa que llevan a la expresión de genes que son profibróticos y proinflamatorios. Entonces, la angiotensina 2 está induciendo la expresión también del receptor de prorenina en este túbulo colector, aumentando de esta manera la actividad de renina y contribuyendo aún a mayor producción local de angiotensina 2. La renina que se está produciendo en los túbulos colectores no está influenciada por cambios en la presión arterial, lo que sí ocurría, por ejemplo, con la renina que se producía por las células justaglomerulares. Entonces, la renina se expresa en varios componentes del nefrón, no solo en las células justaglomerulares, sino también en el glomérulo, en los túbulos proximales, en los túbulos conectores y en los tubos contorneados distales. La renina, que es derivada del túbulo colector, es estimulada por la angiotensina 2,
la prostaglandina 2, la bradiquinina, la vasopresina, y que van a contribuir al control parácrino de la reabsorción de sodio en esta porción distal del nefrón. A su vez, la unión de la prorenina y la renina, el receptor de prorenina que está presente también en estos túbulos colectores, van a aumentar la formación intratubular de angiotensina 2 y favorecer así la fibrosis renal. En modelos de hipertensión inducida por angiotensina 2, todos estos componentes estaban expresados en el túbulo colector y favorecían la formación sostenida de angiotensina 2 intratubular, contribuyendo así al desarrollo de fibrosis, inflamación y llevando al daño renal. Entonces, en resumen, la angiotensina 2 que está presente en el riñón se debe, por un lado, a la obtenida por filtración glomerular, por la internalización del complejo que se forma entre la angiotensina 2 y el receptor AT1 y también por la síntesis de novo. Entonces, esta angiotensina 2 que se genera dentro del riñón va a inducir inflamación y fibrosis, donde el TGF-beta es uno de los principales mediadores de estos efectos. Y esta sobreactivación, esta sobreproducción de angiotensina 2 va a finalmente llevar al desarrollo de enfermedad renal. Pero recuerden que también la angiotensina 2 actúa a través de otro tipo de receptor, que son los receptores de tipo 2. Los receptores de tipo 2 en el riñón producen efectos opuestos a los de receptores de tipo 1. Disminuyen la captación renal de sodio, producen vasodilatación de las arteriolas aferentes, y si bien la angiotensina 2 se une al receptor de tipo 2, el ligando preferido de estos receptores es la angiotensina 3. Recuerden que la angiotensina 3 se forma a partir de angiotensina 2 por la actividad de la aminopeptidasa A. En ratones que no tienen el receptor de tipo 2, la curva de presión natriuresis está corrida hacia la derecha, lo cual favorece entonces el desarrollo de hipertensión y demuestra el rol protector que tiene este receptor. ¿Qué ocurre con los receptores de tipo 2 y la absorción de sodio? Cuando los receptores de tipo 2 son estimulados por la angiotensina 3 o el compuesto 21, que es un agonista específico de los receptores de tipo 2, si bien no se producen cambios en el flujo renal o en la tasa de filtración glomerular, la estimulación de estos receptores promueve que haya un reclutamiento de más receptores a la membrana. A su vez, estos receptores se activan, producen óxido nítrico, y recuerden que el óxido nítrico, a través de la producción de GMP cíclico, inhibe la actividad del cotransportador sodio-protón y de la sodio-potasio ATPasa, y de esta manera disminuye la absorción de sodio. De hecho, en un modelo de hipertensión inducida por angiotensina 2, se demostró que la estimulación crónica de los receptores de tipo 2 o la infusión intrarrenal de este compuesto 21 disminuye la absorción de sodio y reduce la presión arterial. Lo interesante es que en un modelo de hipertensión, como son las ratas espontáneamente hipertensas, el mejor modelo de hipertensión esencial, estos receptores AT2 no producen este efecto protector. Hay un defecto en estos receptores AT2, no son reclutados a la membrana, por ende no se produce el óxido nítrico que lleva a la inhibición de la absorción de sodio. Entonces, en resumen, tenemos los receptores de tipo 1 que van a promover la generación de especies reactivas del oxígeno, y no solo los que están en la membrana, sino también los que están presentes en las mitocondrias, y de esa manera se va a estimular la actividad del NH3 con la consiguiente absorción de sodio, lo cual va a llevar a un aumento en la presión arterial. Y en el lado opuesto tenemos a los receptores de tipo 2, ya sea los mitocondriales o los que están presentes en la membrana, que a través de la generación de óxido nítrico van a inhibir la transcripción del NH3, inhibiendo así la reabsorción de sodio. De esta manera,
los receptores de tipo 1 promueven la reabsorción de sodio y el desarrollo de hipertensión, mientras que los receptores de tipo 2 están estimulando la curva de presión natriuresis y disminuyendo el efecto prohipertensivo. El sistema de angiotensina no solo está formado por este clásico eje presor, sino también que existe un eje contrarregulador donde el principal componente es la angiotensina 1,7, actuando sobre el receptor MAS. Esta angiotensina 1,7 se forma a partir de angiotensina 2 por la actividad de la ECA2. ¿Cuál es el efecto de la angiotensina 1,7 sobre la absorción de sodio? Es bastante controversial, no hay muchas evidencias, pero las pocas evidencias demuestran que la angiotensina 1,7 actúa a nivel de los túbulos proximales, estimulando la excreción de sodio. Pero esto depende de la dosis que se use de angiotensina 1,7. Si se usan bajas concentraciones, aumenta la actividad del cotransportador sodio-protón. En este caso está favoreciendo la absorción de sodio. En cambio, a altas concentraciones inhibe la actividad de este cotransportador, favoreciendo entonces en realidad inhibiendo la absorción de sodio. Este efecto lo hace a través de la estimulación del receptor MAS y del receptor de tipo 2. Y la angio 1,7 también lo que hace es inhibir a la bomba de sodio-potasio, otro mecanismo por el cual favorece en lo que es la inhibición de la absorción de sodio. Entonces, tenemos por un lado el brazo opresor representado por el receptor de tipo 1 que produce sodio y reabsorción de agua, y en el lado opuesto el eje protector representado por el MAS y el AT2 que producen natriuresis y diuresis. ¿Cómo están balanceándose estos receptores? Se sabe que los receptores acoplados a proteína G, y como es el caso de estos receptores del sistema de angiotensina, pueden interaccionar entre ellos y cuando esto ocurre hay cambios en la respuesta biológica que producen. De hecho, el receptor de tipo 1 y el receptor de tipo 2 interaccionan. Cuando esto pasa, el receptor de tipo 2 está bloqueando el efecto receptor de tipo 1. Bloquea, por ejemplo, la movilización de calcio que produce el receptor de tipo 1. Si ustedes recuerdan, en el caso de angiotensina 2, lo que hace es movilizar calcio y de esa manera aumenta la actividad de los transportadores y aumenta la absorción de sodio. Entonces, el receptor de tipo 2, al interaccionar con el de tipo 1, bloquea este efecto movilizador de calcio del AT1. Por otro lado, cuando esto ocurre, este dímero es translocado al retículo endoplásmico. Y acá lo que hace es estimular la actividad de la calcio ATPasa del retículo endoplásmico. Esta proteína, que la sigla es CERCA, lo que hace es promover la entrada de calcio al retículo. Entonces, otra manera de disminuir los niveles de calcio citosólicos que son promovidos por la angiotensina 2. Otro ejemplo, el AT2 interacciona con el de dopamina de tipo 1 y cuando esto ocurre lo que hacen inhiben el transporte de sodio y aumentan la internalización de la sodio-potasio ATPasa, o sea, están secuestrando a la sodio-potasio ATPasa de la membrana para que de esta manera disminuir el transporte de sodio en los túbulos en las células del túbulo renal proximal humano. Otro ejemplo, los receptores de tipo 1 interaccionan con los de dopamina de tipo 5 y cuando esto ocurre, lo que favorece esta interacción es que se degrade el receptor de tipo 1 en los túbulos proximales renales. El AT2 y el MAS, recuerden que ambos producen disminución en la reabsorción de sodio. Cuando esto ocurre, se produce natriuresis, diuresis. Esto fue demostrado en un modelo de ratas
que representa la obesidad, la insulinoresistencia y la hipertensión en humanos. Por ende, la interacción de estos receptores es importante para regular el efecto que tiene la angiotensina 2 sobre el receptor de tipo 1. Y finalmente tenemos que tener en cuenta el sistema nervioso simpático. Los nervios simpáticos renales inervan los túbulos, los vasos y las células justaglomerulares del riñón. De esta manera, cambios en la actividad nerviosa simpática renal van a influir directamente en la función de estas unidades renales. La activación de los nervios simpáticos renales produce un aumento en la liberación de renina, lo cual va a llevar a la activación del sistema de angiotensina-aldosterona con sus efectos que produce a nivel renal, un aumento en la retención de sodio y una disminución en el flujo sanguíneo renal, haciendo que la curva de presión natriuresis se corra a la derecha y contribuya al desarrollo de hipertensión. Un aumento en la actividad simpática un aumento en la actividad simpática renal implica un aumento en la secreción de catecolaminas. ¿Qué van a hacer las catecolaminas? Aumentan la secreción de renina por estimulación de los receptores beta-1 adrenérgicos, lo cual lleva a la activación del sistema de angiotensina local y sistémico. Las catecolaminas a través de los receptores alfa-1 beta adrenérgicos aumentan la reabsorción renal de sodio. ¿Por qué? Porque aumentan la actividad del NH3 y aumentan la actividad de la sodio-potasio ATPasa en los túbulos proximales. También a través de la activación de los receptores beta-1 adrenérgicos llevan a la activación del transportador sodio-cloro. Y finalmente, por estimulación de los receptores alfa-1 adrenérgicos, disminuyen el flujo renal y la tasa de filtración glomerular en los vasos de resistencia arterial renal, debido a que producen vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes. Ahora, esta actividad simpática renal va a estar controlada por mecanismos centrales que se encuentran en el tronco encefálico y en el hipotálamo, donde a su vez estos centros van a estar también regulados por la actividad de la angiotensina 2 a través del receptor de tipo 1. Recuerden que la angiotensina 2 estimula la secreción de catecolaminas, tanto a nivel central como periférico. Y cuando lo hace a nivel central, entonces va a estar aumentando la actividad del sistema simpático renal, favoreciendo entonces todos estos efectos que van a llevar a un aumento de la reabsorción de sodio y por ende de la presión arterial. Y para terminar, esta es la última diapositiva donde se muestra la interacción que hay entre el sistema de angiotensina y el sistema nervioso simpático en lo que es el aumento de reabsorción de sodio a nivel renal, sobre todo en la situación de obesidad. Los adipocitos producen la secreción de factores liberadores de aldosterona, los cuales van a estimular la secreción de aldosterona. A su vez, la activación de RAC1 por SAR van a llevar a la activación del receptor de mineralocorticoides junto con aldosterona. Eso va a llevar entonces a la activación del canal epitelial de sodio, lo cual va a aumentar la reabsorción de sodio, produciendo así hipertensión sal sensible. Por otro lado, de los adipocitos se va a secretar leptina, los cuales van a estimular los receptores presentes en el hipotálamo, provocando un aumento en la actividad simpática renal, que también va a estar aumentada debido a que este proceso inflamatorio produce un aumento en la angiotensina 2, la cual a través de los receptores de tipo 1 va a favorecer un estado prooxidativo, proinflamatorio, y no solo va a estimular la actividad simpática renal, sino que también va a aumentar la actividad de RAC1. Todo ello va a llevar a un aumento entonces del transportador sodio-cloro y a un aumento en la reabsorción de sodio, favoreciendo así la hipertensión sal sensible.
Entonces, para terminar, les quiero recalcar nuevamente que el sistema de angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático son los principales reguladores de la reabsorción de sodio renal y de esta manera regulan la curva de presión natriurética necesaria para que el riñón regule la presión arterial a largo plazo. Gracias por su atención.